Bueno, buenas tardes a todos. Placer de referenciarnos en la última clase, en el último encuentro con mi querido amigo Santiago González Casares, un hombre de doble apellido, por lo tanto de prosapia importante. Eh, Simplemente la vez pasada, es decir, hace 2 semanas atrás, estuvimos viendo algunas de las eh, temas relacionados con el Talmud, ¿sí? Con las lecturas talmúdicas de Levinas. Y el último tema que vimos fue el tema de Talmud y Eros, ¿sí? En donde, o la erótica, en donde Levinas analiza un texto del Tratado de Sanedrín, uno de los tratados del Talmud, en donde cuenta cómo se sientan los miembros del Sanedrín, los jueces, los sabios del antiguo Sanedrín de la época del Talmud, y forman una especie de copa, ¿sí? Una forma así semicircular que parece una copa, y trae el texto talmúdico un texto del Cantar de los Cantares, ¿sí? Si el Talmud toma como base el Cantar de los Cantares, es un tema, ¿sí? Generalmente el Cantar de los Cantares es tomado como un libro erótico, porque hay muchas referencias a la relación o la sensación de un novio con una novia, con justamente cuestiones que hacen a la sexualidad de los hombres, del novio y de la novia. Y lo que, si recuerdan bien, después repásenlo en alguno de los, en el YouTube, ¿sí? Que van a encontrar que eh, Levinas dice, así como un juez tiene que mostrarse, así también tiene que ser o internamente o privadamente tiene que comportarse. Bueno, ese fue el último tema que vimos, pero vamos a pasar ahora a otro ejemplo que resulta particularmente actual, ¿no? Que es el tema, ¿sí? del trabajador y la dignidad humana. En una de sus lecturas, eh, que está dedicada a los derechos de los trabajadores, que aparece en otro tratado del Talmud llamado Baba Metzia, eh, se desarrolla una extensa casuística laboral. Entre los temas que aparecen, aparece el derecho del trabajador a comer de los productos con los que trabaja, ¿sí? Esto está basado en el texto del Deuteronomio 23, la prohibición de retener el salario, ¿sí? Que también aparece en el texto bíblico. Dice, no te quedarás con el salario del jornalero hasta la noche, debes pagarle en el presente, en este momento, antes de que caiga la noche, ¿sí? Después, las responsabilidades del trabajador durante la jornada laboral, las obligaciones del empleador, ¿sí? Todos estos temas son temas que trae justamente el Tratado del Talmud, Baba Metzia, la custodia de bienes confiados a trabajadores, los distintos grados de responsabilidad profesional. Bueno, y para fundamentar su posición, ¿sí? El Talmud cita un versículo del Salmo 104, ¿sí? Es decir, la otra vez citó el Cantar de los Cantares, que generalmente no es una obra citable en las referencias de los sabios, y tampoco es una referencia citable el libro de los Salmos, ¿sí? Y acá el Talmud cita el Salmo 104. Entonces, nuevamente, Levinas formula una pregunta inesperada. ¿Por qué recurrir a un salmo? ¿Sí? ¿Por qué utilizar un poema religioso para hablar de las relaciones laborales? ¿Sí? Eh, en general, los comentaristas, especialmente los comentaristas medievales, ¿sí? Perdón, Pasan Daniel, perdón, rápidamente, sí. perdón, me perdí la referencia. ¿Deuteronomio cuánto? Deuteronomio 23, pero ahí, 20. ahí hay,
¿sí? Ahí se citan en Deuteronomio 23 los derechos de los trabajadores, ¿sí? Pero ahora el Talmud va a citar el Salmo 104, ¿sí? Entonces, Levinas se pregunta, ¿por qué recurrir a un salmo? ¿Sí? Bueno, la mayoría de los comentaristas medievales eh, ¿sí? Pasan rápidamente sobre esta cuestión. No se centran en preguntarse por qué va a citar un salmo que no es una referencia importante dentro del pensamiento de la época rabínica o la época talmúdica. ¿Sí? Bueno, Levinas no lo deja pasar, porque sospecha que el contexto elegido, ¿sí? Contiene una enseñanza decisiva. Lean después el Salmo 104, que describe la armonía de la creación, describe un mundo en el que cada criatura ocupa un lugar o ocupa su lugar, ¿sí? Describe una realidad donde el trabajo forma parte dentro de un orden significativo. Y es a partir de allí que Levinas propone una lectura profundamente moderna, ¿sí? eh, en donde dice que el trabajo no puede reducirse a una relación económica, ¿sí? No puede entenderse exclusivamente en términos de productividad. No puede convertirse en una forma de explotación. Trabajar forma parte de la dignidad humana, ¿sí? Y precisamente por eso el empleador tiene responsabilidades que exceden el simple cumplimiento contractual, ¿sí? La cuestión no es solamente cuánto produce un trabajador. La cuestión es, para Levinas, qué tipo de mundo construimos mediante nuestras relaciones laborales. Fíjense qué pregunta tan contemporánea, ¿no? ¿Qué tipo de mundo construimos mediante nuestras relaciones laborales? Bueno, detrás de la discusión jurídica aparece nuevamente una pregunta ética, según Levinas. ¿Qué significa tratar humanamente a otro ser humano? ¿Sí? Entonces se va a enfrentar con eh, un tema que es eh, esencial, ¿no? ¿Qué tipo de mundo construimos mediante nuestras relaciones laborales? Eh, Otro tema con el cual Levinas se confronta en sus lecturas talmúdicas es Abraham frente a la muerte, ¿sí? Comentando un texto del Tratado de Julín, que es otro tratado del Talmud, él toma la lectura de un pasaje relacionado con el patriarca Abraham, ¿sí? El padre del pueblo hebreo, ¿sí? El texto talmúdico comenta las palabras pronunciadas por Abraham cuando se define a sí mismo en el libro de Génesis, diciendo, yo soy polvo y ceniza. ¿Sí? Así se define Abraham. Yo soy polvo y ceniza. Entonces, el Talmud vincula esa expresión con diversas leyes rituales. Pero Levinas dirige la atención hacia otro aspecto. ¿Qué significa reconocerse como polvo y ceniza? ¿Qué significa asumir la propia mortalidad? ¿Sí? Algo que profe Santiago hizo referencia en el encuentro pasado. Levinas sostiene que la conciencia de la muerte, podría conducir al egoísmo. ¿Sí? Algo totalmente diferente a lo que dice Marión, si mal no me equivoco, Santiago, ¿no? Eh, entonces, eh, llevarnos a pensar únicamente en nosotros mismos podría transformarse en una obsesión por la supervivencia. Sin embargo, para Levinas, Abraham representa exactamente lo contrario. Sabe que es mortal, sabe que es frágil, sabe que va a terminar convirtiéndose en polvo y aún así continúa preocupado por los demás, ¿sí? Incluso por los habitantes de Sodoma, ¿sí? Recuerdan que hay un texto, bueno, no tienen por qué recordarlo, pero aquellos que están familiarizados con el texto bíblico, en Sodoma y Gomorra, eh,
¿sí? Es la cuna de los seres inmorales, qué sé yo, no sé cómo definirlo. Y Dios decide, en el texto bíblico, según lo que cuenta, que iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pero Abraham tiene un debate ahí, que dice, bueno, puede ser que en Sodoma y Gomorra, ¿sí?, haya mucha gente injusta, pero si hay 50 justos, ¿no vas a destruir la ciudad? ¿Sí? Eh, entonces, en el debate este entre Dios y Abraham, eh, eh, Dios le dice, encontrame 50 justos". Entonces le dice, bueno, 40 justos. Empiezan a negociar así hasta que al final dice, bueno, no me queda argumento para decir acerca de quiénes son los seres justos en las ciudades, en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pero lo que trae acá Levinas es que Abraham tiene una preocupación por el otro, ¿sí?, aunque sea injusto. Incluso tiene una preocupación por los habitantes de Sodoma, incluso por aquellos que no pertenecen, ¿sí?, a su mundo ético, ¿sí? Entonces aquí aparece una de las intuiciones más bellas de Levinas, que dice así: la verdadera humanidad no consiste en negar la muerte, consiste en no dejar que la muerte destruya nuestra responsabilidad hacia los otros, ¿sí? Eh, una frase contundente, una frase fuerte, ¿sí? Eh, es decir, yo diría, basado en esta frase, que Levinas está diciendo, la ética es más fuerte que el miedo. La preocupación por el prójimo es más profunda que la preocupación por uno mismo. Y precisamente por eso, según Levinas, Abraham se convierte en una figura ejemplar. No porque ignore su fragilidad, sino porque la reconoce sin quedar encerrado en ella, ¿sí? Muy bien. Estos ejemplos que nosotros vimos, que vimos la vez pasada, en el Cantar de los Cantares, ahora en el tema de las relaciones laborales, o este tema de Abraham y la muerte, nos, ¿sí?, nos permiten comprender mejor por qué el Talmud ocupó un lugar tan importante en la vida de Levinas, ¿sí? Porque para él es una conversación infinita. No se trata únicamente de un conjunto de enseñanzas religiosas, ¿sí? No se trata el Talmud de ensalzar una tradición jurídica, ¿sí? Tampoco se trata de eh, loar, ¿sí?, de dar loas a una fuente histórica. El Talmud representa para él una manera particular de pensar que nunca separa las ideas de los hombres ni los conceptos de las experiencias humanas, ni la verdad de la responsabilidad, ¿sí? Por eso, cada discusión talmúdica para él se convierte en una oportunidad de interrogación, para interrogar la condición humana, ¿sí?, transformándola en una reflexión ética. Y para él, por eso, cada lector, ¿sí?, según Levinas, está llamado a continuar esa conversación. Una conversación que comenzó hace siglos y que todavía no ha sido concluida, no ha terminado, porque el Talmud para Levinas no es simplemente un libro que se lee, ¿sí? Es un debate, un diálogo en la que uno entra, y una conversación auténtica nunca concluye definitivamente, ¿sí? Siempre queda una pregunta por formular, siempre queda una interpretación por buscar, por explorar, por dirimir. Eh, en definitiva, siempre queda un rostro que nos interpela, ¿sí? Muy bien. Vamos a las conclusiones ya, ¿no? Eh, él usa este término, ¿no?, que en sus lecturas talmúdicas, decir en griego lo que Grecia no pudo decir, ¿sí? Bueno, en el camino que hemos recorrido en estos encuentros, ¿sí?,
comenzamos justamente ¿con qué? Con sí, con su biografía. Y de ahí eh, su biografía nos lleva a una pregunta, yo diría una pregunta biográfica, ¿sí? ¿Cómo fue posible eh, que uno de los filósofos más importantes del siglo XX descubriera tardíamente el Talmud y terminara dedicándole una parte tan significativa de su vida intelectual? ¿Sí? Eh, Cuando avanzamos en su biografía, vemos que la cuestión es apenas la superficie, ¿sí? La superficie de un problema mucho más profundo. Lo verdaderamente importante, me parece, no es que Levinas haya estudiado el Talmud, sino que él se encuentra con el Talmud, ¿sí? Y cuando él se encuentra con el Talmud, ¿qué es lo que encontró en el Talmud? Y aquello que encontró, ¿sí? Eh, eh, transforma profundamente su manera de pensar, ¿sí? Porque el encuentro con el Talmud, eh, inclusive yo diría el encuentro con Shoshani, ¿sí? Le permite formular con mayor radicalidad una intuición que ya comenzaba a abrirse paso en su filosofía, y es la convicción, ¿sí? Como venimos conversando todo el tiempo, que la ética precede la ontología, ¿sí? Esta afirmación, aparentemente abstracta, ¿sí? Constituye en realidad uno de los cambios profundos, eh, ¿sí? de cierta manera de mirar el mundo, mirar la vida, inclusive mirar la filosofía, ¿sí? Eh, para él sí, él va también a insistir, durante siglos la pregunta fundamental había sido qué es el ser. Y Levinas, ¿sí? No es que rechaza esta pregunta, pero considera que hay una pregunta más urgente, ¿sí? Una pregunta que se presenta incluso antes de cualquier reflexión metafísica. La pregunta que surge cuando un rostro humano aparece ante mí, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta que surge cuando un rostro humano aparece ante mí? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta que emerge cuando descubro que la existencia del otro me concierne? ¿Sí? Eh, y la pregunta se podría formular diciendo qué responsabilidad tengo frente al otro, ¿sí? Si toda la filosofía de Levinas puede leerse como una variante infinita sobre esta cuestión, el Talmud a Levinas le ofrece un lenguaje extraordinariamente rico, ¿sí? Para pensar esta perspectiva, ¿sí? No porque el Talmud sea un tratado filosófico en el sentido clásico del término, porque no lo es, ¿sí? Él encuentra algo diferente, un conocimiento, él encuentra una sabiduría que se despliega a través de casos concretos, a través de historias, a través de debates, a través de preguntas, a través de desacuerdos, ¿sí? Y podría ser un paralelo, ¿no? En ese sentido, en donde en general la vida humana tampoco se presenta como un sistema perfectamente ordenado, sino que eh, es una conversación, ¿sí? Llena de tensiones. La vida humana es una conversación llena de incertidumbres, de conflictos y de responsabilidades. Bueno, y de algún modo el Talmud, ¿sí? Conserva esa textura, ¿sí? De la existencia. El Talmud no elimina la complejidad. El Talmud no silencia las voces discordantes. Eh, no busca ejercer una uniformidad artificial, ¿sí? Por el contrario, preserva la pluralidad, preserva el disenso, permite que distintas perspectivas permanezcan en diálogo. El tema es cuáles de esas perspectivas van permaneciendo en diálogo y cuáles se van rechazando. Eso también ocurre en el Talmud, ¿sí? Eh, bueno, y quizás por eso Levinas lo consideraba el libro por excelencia, ¿sí? No porque fuera el único libro importante, ¿sí?
ni porque reemplaza a, a un pensamiento filosófico, sino porque ejemplifica una determinada relación con el pensamiento, ¿sí? Una relación en la cual cierta búsqueda de la verdad nunca queda separada de la responsabilidad hacia el otro, ¿sí? Eh, una búsqueda en la cual comprender significa también responder y también significa interpelar e interpelarse, ¿sí? Dejarse interpelar. Eh, y aquí aparece un aspecto particularmente significativo, ¿sí? Cuando Levinas lee el Talmud, no intenta reconstruir únicamente lo que los sabios quisieron decir hace 2000 años atrás, ¿sí? Tampoco intenta reducir el texto, lejos está de reducir el texto a su contexto histórico, ¿sí? Él reconoce la importancia de la historia, la importancia de la filología, en el caso del idioma hebreo, del arameo que aparece en el Talmud, pero considera que un gran texto nunca se agota en su momento de origen, ¿sí? Un gran texto continúa hablando, ¿sí? Un gran texto sigue generando sentido, sigue abriendo posibilidades de comprensión. Un gran texto revela, ¿sí? Dimensiones nuevas de la experiencia humana. Y por eso él hace sus propias interpretaciones, ¿sí? Y por eso sus interpretaciones son tan originales, ¿sí? Porque no busca cerrar el texto en el pasado, ¿sí? Busca la intención de iluminar el presente, ¿sí? Eh, busca encontrar preguntas antiguas que siguen siendo contemporáneas, siguen siendo nuestras. Preguntas sobre la justicia, preguntas sobre la responsabilidad, sobre el trabajo, sobre la dignidad, ¿sí? Sobre la violencia, sobre la convivencia. Bueno, y ahí por ahí encontramos desde este punto, desde este lugar, desde esas lecturas, ¿sí? La dimensión más actual de Levinas. Eh, bueno, eh, porque detrás sí, del conocimiento, la tecnología actual, sí, de todo lo que, de esta posibilidad de poder conectarnos por Zoom, de esta posibilidad de que queden grabadas sí, los encuentros, eh, de todos modos las preguntas eh, esenciales, las preguntas profundamente humanas siguen reapareciendo, ¿sí? Cómo convivir con quienes son diferentes, cómo ejercer el poder sin que sea, sin convertirlo en dominio, ¿sí? Mejor dicho, dominación, ¿no? Cómo construir un Sanedrín justo, que en definitiva es cómo comportarse éticamente en el lugar en donde un juez debe comportarse, ¿sí? Eh, cómo preservar la dignidad humana en estructuras complejas, ¿sí? Cómo evitar que el otro se transforme en una abstracción, en un objeto, ¿sí? Y por eso son preguntas radicalmente contemporáneas, ¿sí? Esa es la parte de la radicalidad de Levinas. Eh, y por eso esta lectura de Levinas es tan peculiar, tan particular, tan sofisticada, tan interesante y tan inteligente, ¿sí? Que conserva, ¿sí? Una forma de poder mirar el texto antiguo a la luz de un pensamiento contemporáneo. Eh, bueno, en definitiva, eh, Levinas va a sostener que ¿sí? Ninguna filosofía alcanza, alcanza su plenitud si olvida al otro ser humano, ¿sí? Eh, En uno de los pasajes más conocidos de su obra, Levinas afirma que el rostro del otro, ¿sí? Nos ordena silenciosamente no matarás, ¿sí? Entonces no se trata simplemente de un mandamiento religioso, se trata de, de la experiencia de descubrir la existencia del otro y mi límite al poder. Eh, bueno,
eh, en definitiva, eh, cuando años más tarde de todos, ¿sí? En sus últimos años, eh, eh, él comienza a ofrecer sus famosas lecturas talmúdicas, en lo que vimos que eran los coloquios intelectuales judíos de lengua francesa, ¿sí? No estaba simplemente comentando textos antiguos. Él estaba tratando de construir un puente, ¿sí? Entre esos dos símbolos, el símbolo de la sabiduría mesooriental, llamada en este caso Jerusalén, y la sabiduría el pensamiento griego, ¿sí? La tradición rabínica y la filosofía contemporánea. Eh, bueno, eh, en definitiva, bueno, en última instancia, ¿sí? Un, para él, sus lecturas, o para los intérpretes sus lecturas, ¿sí? Constituyen un intento de decir eh, eh, aquello que Grecia no pudo decir plenamente. Eh, bueno, hasta acá mi aporte, ¿sí? Rápido aporte a las lecturas levinasianas, y te cedo la parte final, querido amigo, eh, en este último encuentro. Qué grande. Cuántas puertas y ventanas abiertas han quedado. No te va a ser tan fácil escaparte, porque me quedó una reflexión y una pregunta en realidad, antes de quizás dar un pequeño cierre yo, que me quedó en tu reflexión y esta cuestión que trajiste sobre el tema del trabajo, Mm, entendiendo, si no me equivoco, que lo que vos decís, Dani, es que en el fondo la relación, esta conversación infinita con el Talmud no es algo que por fechas editoriales viene al final, sino que es algo que al comienzo, en los albores del despertar de Levinas al pensamiento, ya existe esa conversación, ese diálogo, digamos. sí, Digo esto ¿por qué? Digo esto porque en De la existencia al existente, eh, que es, digamos, de alguna manera el primer texto en términos metodológicos del trío, de la tríada que vimos aquí también, ¿no? De la existencia al existente, totalidad infinito y de otra manera que ser, aparece cuando él comienza a construir la pasividad del sujeto frente al existir, digamos, ¿no? Que eso es fundamental no solo para toda la filosofía de Levinas, o sea, la pasividad del sujeto es la posibilidad de la emergencia del otro, sino digo, no solo para él, sino para la fenomenología francesa en general. Ese es el primer momento, digamos, el hay, el il y a, el primer momento del pensamiento, digamos, inaugural de esta nueva fenomenología o radicalizada fenomenología. Aparece eh, el problema del cansancio, ¿no? Eh, que no solo es esta que también vimos acá con el tema de la evasión, irremisible pertenencia y encierro en el ser y la necesidad de salir de él y ese cansancio que implica, sino que ese concepto de la fatigue, el cansancio, la fatiga, reaparece en totalidad infinito como, o se resignifica como jouissance, es decir, como gozo. mm, Este gozo, estoy haciendo una vuelta larga, pero vale la pena, creo, no estoy seguro, pero vale la pregunta. Ese gozo redefine la interacción con el mundo, la redefine desde Heidegger, ya no es ocupación ni preocupación, sino que ahora vivir en el mundo, la economía del mundo es gozo, ¿no? sí, Ese gozo, en el próximo capítulo, va,
dos, tres puntos más adelante, finalmente, cuando él eh, define la morada, se convierte en trabajo, ¿no? Sí, Es sí, decir, y es un giro que viene desde el cansancio, luego gozo, finalmente trabajo, y ese trabajo es lo que, a partir del gozo, porque el gozo es anterior, define mi aperturidad. Es decir, mis posibilidades se ven determinadas por el trabajo, ¿no? En Levinas. Finalmente, porque esto es ya hacia el final del texto, o sea, antes que aparezca el otro, en el fondo, en totalidad infinito, y luego ya se abre totalmente de otra manera que ser. Ahora, mi pregunta es, en ese pequeño, que son 20 páginas de totalidad infinito, en la cual él describe la morada, la habitación, la posesión, el trabajo, aparece la conciencia, la donación, ¿cuánto de esa relación, o en todo caso, ni siquiera hay que ir específicamente al texto, cuánto de desarrollo de la concepción de trabajo hay en el Talmud que vos, Daniel, ves en Levinas, digamos, sí, ¿no? sí, bueno, hay muchos. Sí. A ver, a tu pregunta vamos a empezar desde, claro, que no es solamente levinasiano, es constitutivo de, yo diría, de una visión bíblica general, ¿sí? Eh, el texto bíblico empieza con la creación del mundo y el hombre dentro de esa creación, pero a partir de eh, el castigo sobre el hombre, de la no confianza en la creación divina, lo lleva a que eh, Dios, ¿sí? En esta concepción yo diría bíblica, ¿no? ¿Sí? Eh, el hombre es castigado con el trabajo. ¿Qué quiere decir? No es que es castigado con el trabajo. Dice, eh, co- comerás el pan con el sudor de tu frente, ¿sí? Es decir, que vos vas a tener que trabajar, porque qué era el paraíso? El lugar en donde el hombre no trabajaba y recibía su mantenimiento, su manutención, su comida, ¿sí? Su alimentación. Eh, de todos modos, el texto bíblico hace una referencia que por ahí no la hace Levinas, la hace más Heschel, ¿sí? En otro texto que se llama El Shabbat y el hombre moderno, en donde lo que él dice es que se otorga un séptimo día de descanso y se indica una obligatoriedad de 6 días de trabajo. Así como se obliga al hombre a descansar, hay una obligatoriedad por lo tanto, al hombre de trabajar, ¿sí? Dedicar 6 días a la semana. Si yo lo tengo que poner en términos legales, ¿sí? Judíos diría, hay un mandato de descansar, ¿por qué? Porque hay un mandato de trabajar. En ese sentido, ¿sí? Atentar contra puestos de trabajo, ¿sí? Por oposición a- al tema del descanso, es atentar contra el plan divino. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien, muy bien. Ahora, el punto de, yo diría, Levinas, cuando hace una apología al trabajo, lo que él está diciendo es, él considera el trabajo una de las maneras creativas alrededor del cual el hombre desarrolla su propio potencial, ¿sí? Eh, por eso el trabajo es ocupación, el trabajo es gozo. La crítica me parece que en general, ¿sí? Yo no diría solamente de Levinas, no me haría cargo de Levinas, eh, sino de los pensadores que trabajaron alrededor del texto bíblico, el texto talmúdico, es la crítica al trabajo alienante.
¿sí? El trabajo alienante es el trabajo que debe ser, eh, no sería un trabajo, sería una forma de esclavitud. La alienación es una forma de esclavitud. Eh, pero esto me parece que no es exclusivo en Levinas, ¿no? Es parte de una corriente de pensamiento en general. Cuando se habla eh, de el lugar que el trabajo ocupa en el hombre, eh, el papel protagónico, ¿sí? En donde el hombre deja de ser un espectador ante el mundo y se transforma en protagonista de la vida, ¿sí? Y es a través del trabajo. Soloveitchik, otro pensador, eh, trabaja mucho alrededor de esta idea, ¿sí? Eh, la idea de eh, justamente cuando la idea del trabajo alienante lleva, ¿sí? A la esclavitud, ¿sí? Determina la forma de esclavitud. Eh, bueno, trabajo alienante, ¿qué significa? Eh, aquello que no da gozo, ¿sí? Que no da satisfacción, que no ilumina al, al hombre en su aporte a este mundo, ¿no? No sé si esa era la pregunta, por lo menos esta es la respuesta. Sin duda. No, me quedó, esa era la pregunta, pero me quedó esta cuestión de el trabajo como castigo por la desconfianza del ser humano en la creación Bueno, y la no, relación, el salto o la salida del paraíso. Pero también la salida del paraíso implica la ausencia de responsabilidad. y Este es el, entonces, ¿pero bueno, qué hace eso estamos el en una trabajo? encrucijada, ¿no? Una paradoja. No Pero hay no sé nada si es, pero de no la sé si es Levinas el creación, que trabaja sobre eso. no hay nada de la creación en el trabajo, digamos, de que el trabajo tenga algo que ver con el don de creación que nos es dado desde la creación misma, digamos, de crear. Desde el punto de vista del Génesis, no. Desde los otros libros, te podría decir que sí. Por eso están los derechos de los trabajadores, el resguardo del trabajador, eh, la visión de que el trabajo es bueno, ¿sí? Hasta yo te diría, ¿sí? Esa frase colocada en como en los portales de entrada de los campos Sí, de sí, trabajo, ¿sí? De los campos de sí, exterminio, trabajo. Arbeit macht frei. Sí, eso, sí. la verdad que la frase Arbeit macht frei es una buena frase. El trabajo te hace libre. El tema es que en dónde es aplicado eso, justamente, ¿sí? En el lugar de la entrada del nazismo. No, eso no es bueno. Eso no es verdad, ahí demuestra la mentira, ¿no? Ahí demuestra el cliché, ¿sí? De una frase que nada tiene que ver con el lugar en donde eh, se expresa algo totalmente diferente cuando uno pasa a ese lugar, ¿eh? Cuando ingresa a ese lugar. Y Pero acá sí, yo pensaba que quizás, sí, perdón, no, eh, es yo te diría que en el resto de los libros bíblicos, si uno quita, si uno saca el mito de la creación, el trabajo es trabajo, es un dato de la realidad. No se, no se juzga eh, el, el trabajo per se juzga la calidad del trabajo, las leyes, ¿sí? Del trabajo, el lugar de respeto en la creatividad del hombre, ¿sí? Bueno, eso es. no, me hizo pensar en los leones, digamos, en el último león y el león anterior, porque el Papa, digo, porque en Sí, Rerum Novarum, justamente el león anterior, sí,
hace la distinción entre poiesis y praxis, digamos, ¿no? O sea, poiesis siendo justamente la producción, que Sí, según entiendo es lo que empezaste diciendo que eso no es, digamos, o eso puede ser el trabajo alienante, eso solo puede sí, producir, es una relación económica que puede dar a la explotación, y la praxis, que sería ese trabajo liberador, de alguna manera, sí, ¿no? sí, sí, Entendido de sí, una sí. manera más amplia. Sí, correcto, correcto. Mm, Sí, sí, Bárbaro, sí. entendido. ¿Alguna pregunta más al maestro? ¿O hacemos unas preguntas generales al final? Piénsenlo, Bueno, piénsenlo. si no pasamos ahora al amigo Santiago, al maestro Santiago. Más Yo voy a maestro será hacer, usted. mamá, esto se... Em, tiene razón. Voy a, no, no, sencillamente, como decía, le decía antes a tanto a Daniel como a Laura, que el último seminario había sido algo vertiginoso por la cantidad de material que tuvo que tener con respecto a hacer un cierre dentro de la estructura metodológica de Levinas, digamos, con respecto a justamente iluminar o describir el fenómeno de la alteridad que aparece en el rostro del otro. Llegamos por necesidad al momento clave, culmine, la apoteosis, que es la sustitución. Entonces yo tuve un pequeño momento, hice un pequeño paréntesis con respecto a la presencia del otro en Ser y Tiempo de Heidegger para entender que, eh, eh, que para Heidegger justamente la sustitución es dominante, dominadora, ¿no? Y justamente, de alguna manera, también alienante. Es decir, que sustituirme a la responsabilidad que tiene el otro frente a su existir, es decir, sustituirme a la posibilidad que el otro tiene frente a sus posibilidades y últimamente a la imposibilidad de todas sus posibilidades, es oprimir, dominar y alienar al otro. Y sobre todo, de alguna manera, es imposible. No me puedo sustituir al otro. En Levinas, yo creo eh, que no hay otra posibilidad, o quizás la haya. Creo que en algún momento con Daniel, él sugirió, me acuerdo al final de un seminario que fue más mío, digamos, la posibilidad de que haya eh, una sustitución eh, eh, factible, o sea, realizable, ¿no? Eh, pero la diferencia está clara aquí, que Heidegger utiliza el término solicitud. Mi relación con el otro parte de la solicitud, Fürsorge, ¿no? Entonces, y eso viene del Sorg de lo que sería la cura, es decir, hay una cura con el otro del mundo del mundo de cada uno que imposibilita el hecho de que yo me pueda poner en su lugar. Entonces, Heidegger le responde inicialmente a Husserl, ¿no? Quien tiene, quien ubica mi relación con el otro a partir justamente del Einfühlung, es decir, de la intropatía, traduce Levinas justamente, y lo que hoy llamamos empatía, ¿no? Heidegger le está diciendo a Husserl, primero, es imposible la empatía, yo no puedo ponerme en el lugar del otro. El otro no aparece como yo, ¿m? Porque eso es la empatía, es que la aparición del otro en Husserl es el análogon, el otro como yo, ¿m? Que yo intuyo que es como yo, digamos, y que se manifiesta, que se desempeña en el mundo como yo lo hago. Una conciencia como la mía. Aparece de esa manera. Y por eso
puedo empatizar, porque es como yo. Insisto, Levinas traduce Einfühlung en Meditaciones Cartesianas como intropatía. O sea que es interesante porque ahí está diciendo que es alguien como yo en mí. El otro para Husserl es alguien como yo soy, pero dentro mío, es decir, es una vivencia inactual de mi conciencia. Yo entiendo al otro porque tengo una representación del otro en mi conciencia. En términos justamente nociológicos de conciencia, eso es posible. Es decir, la empatía es posible por intropatía, es decir, es posible mientras esté dentro mío. Yo puedo configurar un mundo posible con el otro porque dentro mío el otro es como yo. En términos nociológicos funciona y está bien. Ahora, en términos ontológicos, no, deja de funcionar. Porque en términos ontológicos el cuerpo empieza a jugar. La vida del otro empieza a jugar. Ya no es una representación de mi conciencia el otro. Entonces, ontológicamente, deja de ser posible que yo me ponga en el lugar del otro. El mundo, que es el gran descubrimiento, el fenómeno del mundo, que es el gran descubrimiento de Heidegger. Que cada uno abre un mundo, cada Dasein tiene la aperturidad de un mundo de posibilidades. Al ya no ser parte de mi conciencia, ya no puedo. ¿Cómo hago yo para ponerme en el lugar de Laura, de Marta, de Betty? ¿Cómo me pongo y lo corro? ¿Y cómo hago físicamente? Bueno, ontológicamente tampoco es posible. Por eso la empatía desaparece y se reemplaza por solicitud. Esta es una traducción, en la traducción de Rivera, creo que de Gauss también, no importa, en francés Martineau traduce assistance social, una especie de asistencia social. Bien, ¿qué implica? Bueno, la imposibilidad de ponerme en el lugar del otro, porque hay un mundo que le pertenece a él y ya es para mí inaccesible ontológicamente. Yo no me puedo poner en el lugar del otro. Imposible. Cada uno, ¿no? Diría Charlie, cada loco con su mundo, digamos, ¿no? Bien, al ser imposible, yo solo puedo mostrarle un camino. Hermano, acá está el camino del amor, de la solidaridad, etcétera, y espero, salto primero y espero que él me acompañe, ¿no? Que él también tome ese camino, pero no puedo emprender ese camino por el otro. Solo cada uno de nosotros puede emprender el camino de la solidaridad, lo que sea. Bien, tercer momento, Levinas. La pregunta es entonces, nociológicamente, la empatía es posible. Éticamente, la sustitución es posible. Mi relación con el otro ya no es empatía, ya no es solicitud, ahora es responsabilidad. En términos éticos, soy responsable del otro, del todo otro, y hasta de aquel, el todo otro, al punto de que hasta el que me persigue, Dios perdónalos, no sabe lo que hace. También soy responsable de aquel que me está condenando, que me está torturando, de mi torturador, de lo que sea. Soy responsable también de él. Esto es en términos éticos. Y la verdad que sí, uno puede pensar que en términos éticos la sustitución es posible. ¿Por qué? Y porque yo no puedo ser distintamente responsable. No puedo ser responsable del que me cae bien y del que no me cae bien no soy responsable. Eso es otra cosa. Eso es una diferencia óntica, ¿no? Que diferencio entre los entes. Bueno, la responsabilidad, si va a ser lo que implica el Levinas, es decir, casi mi relación primera con la existencia, anterior al ser, una relación anterior al ser. Bueno, necesariamente entonces, si estoy antes que el ser, no necesito la necesidad ontológica de distinguir. Porque antes.
Al punto entonces que si hablo de responsabilidad, no puedo no sustituirme a los errores de los demás, a lo que hacen los demás. No puedo ser solo responsable de mis actos frente a quienes yo elijo ser responsable. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es, en términos éticos, no, es imposible, no puedo distinguir. Hay una imposibilidad ética de distinguir de quién soy responsable. O soy responsable o no lo soy. Si lo soy hasta la sustitución. Me sustituyo a lo que hace el otro y a lo que hace el otro frente a los demás y a lo que hace mi bugo, mi verdugo. También. Dios, perdónalos, no sabe lo que hace. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con esta situación? Que en términos éticos no solo que es posible, sino que es necesario. Es necesario que yo sea responsable hasta la sustitución, si no es otra cosa. ¿Qué pasa? Bueno, necesariamente, valga la redundancia, aparece el problema de cómo hago yo para ser responsable de todos los otros. Hay una figura que trae Marion en un texto que se llama eh, Prolegómenos a la caridad, que es el actuar, el hacer, el ser responsable enfrente del Cristo en cruz. Le Christ en croix, dice él, ¿no? De alguna manera, lo que implica es la inspiración. Es decir, hay algo en Levinas que necesariamente es inspiracional. Yo tengo que ser responsable como si pudiera serlo del todo otro hasta la sustitución. Un accionar como si una especie de imperativo categórico kantiano. ¿Eh? Hacer Mm, como si la máxima de mi acción pudiera convertirse en ley universal. Muy bien. Sin embargo, esa responsabilidad, mientras, o sea, es decir, ¿cómo sería la solución? Y creo que eso fue lo que alguna vez Daniel sugirió. Bueno, la solución es, en realidad, yo soy responsable sabiendo que no voy a poder ser responsable hasta de mi verdugo y que voy a necesariamente distinguir entre la gente que quiero y la gente que no, ¿no? Pero aspiracionalmente puedo ser responsable como si cada acción fuera a sustituirse frente a la responsabilidad universal, ¿no? O sea, es decir, hay una, una especie de condicional del como sí, que es una cosa bastante interesante. Hay un colega eh, mío, también que estudiamos juntos con Mario, se llama Xavier Basas Vila. Él es un poco traductor al castellano, tradujo un par de textos de él. Eh, y él escribió un trabajo sobre cómo sí, en fenomenología. Y creo que en filosofía en general, lo recomiendo. Porque hay algo siempre de eso, ¿no? En este caso, la única, porque en realidad, frente a la rigurosidad descriptiva inherente al gesto fenomenológico, uno de alguna manera no puede decir, bueno, voy a hacer como si pudiera sustituirme sabiendo que no puedo. Es decir, sabiendo que en el fondo es imposible sustituirme a lo que hace el otro. Pero en términos ontológicos, ¿no? Porque dijimos, no me puedo poner en el lugar de nadie, pero sobre todo en términos concretos, de accionar, de volver al mundo, desde la reducción, volver al mundo. Bueno, en ese momento de la vuelta al mundo, esa situación es imposible. Ahora, ¿qué hace Levinas? Y creo que también va con lo que aquella vez dijo Daniel y que me parece que tiene que ver con lo talmúdico en general. Bueno, Levinas, en la vuelta al mundo, deja de hablar de responsabilidad y pasa a hablar de justicia. Es decir, ahí hay un cambio fundamental que implica
la vuelta al mundo. Nosotros siempre decimos, todo el trabajo que intenté hacer con ustedes, era justamente encontrar el método en Levinas, la reducción, y siempre decía que, claro, bueno, cuando entramos en reducción, todos los valores del mundo están puestos entre paréntesis, ya no evalúo según categorías mundanas, ni ontológicas, ni nociológicas, ni nada, está suspendido. Bueno, pero hay un momento en el cual la fenomenología debe volver al mundo. Bueno, la responsabilidad en la vuelta al mundo, la responsabilidad inconmensurable, desmesurada, casi imposible, en el mundo se convierte en justicia. ¿A partir de quién? De la figura del tercero, le tiers. Le tiers. Y le tiers es una gran cosa, porque en Levinas, le tiers aparece en el principio de la existencia del existente, con el concepto de fecundidad, aparece también en totalidad de infinito, y sobre todo, en de otra manera que ser, como justicia. Es decir, el tercero es el testigo de la relación dual. El tercero atestigua de que esa relación originaria con la existencia pasa por la alteridad del sujeto frente a su propia existencia, es un allí constante en el cual es responsable, pero es desmesurada. El tercero hace que esa desmesura sea mesurable, que se pueda constituir y que se pueda llevar a cabo de alguna manera. Para llevarlo a cabo aparece la justicia. ¿Y la justicia qué hace? Dice Levinas. Bueno, la justicia mesura lo inconmensurable. ¿Y de qué manera? Y ahí sí aparece nuevamente esta figura que decía recién. A partir de la inspiración, es decir, la justicia debe estar inspirada en la responsabilidad dual, universal, inconmensurable, etc. Entonces aparece como Mm. una inspiración, es decir, debemos construir instituciones inspiradas en esta responsabilidad de alguna manera impracticable, o sea, solo practicable dentro del paréntesis. Cuando volvemos al mundo, ya no la podemos practicar más. Pero todas las instituciones construidas en el mundo, los sistemas de gobierno, las instituciones culturales, deben estar inspiradas en esa inconmensurabilidad inherente a la relación originaria u original o preoriginal que implica el existir dual. Solo ese dual es como, son estos ejercicios de la filosofía que siempre llevamos a cabo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, imaginemos, ¿no? Nietzsche lo hacía con el demonio, Descartes también, mismo los contractualistas, ¿no? Rousseau, imaginemos un estado de naturaleza. Esto es algo así. Imaginemos, ¿no? O suspendamos, mejor, ¿no? Pero hay algo de, ¿no? Skepsis que tiene algo de imaginación. Hay una colega nuestra del Centro de Hermenéutica, Azul Katz, que trabaja ese tema un montón de la imaginación en Husserl, que hay algo de, que yo lo charlé un ratito con ella, pero no pudimos juntarnos al final, pero que hay algo en la imaginación que hace capaz la reducción. Hay una relación entre la imaginación y la reducción, que es una cosa a construir. Ella me dijo que no, que no era así. Pero yo estoy convencido que hay algo de la imaginación, en todo caso en Husserl, que nos permite esa facultad que tenemos todos, que nos permite esa puesta entre paréntesis, que le permite a Rousseau imaginar un état de nature, ¿no? Un estado de naturaleza, a Descartes imaginar un malingénie, a Nietzsche imaginar un demonio, ¿no? El que nos visita en el medio de la noche. Yo creo que esa es la poner entre paréntesis que nos permite no solo imaginar, sino comprender, o mejor aún, describir qué es lo que nos ata a la existencia, es decir, el otro, lo otro, autrui, la alterité, aquello que constituye, antes de que yo me
pueda constituir a mí mismo, ya me está anticipando. Pero que necesariamente en el mundo solo puede ser inspiración. Que debemos imaginar o construir, mejor aún, pero primero imaginar, entiendo, crear instituciones inspiradas. Lo bueno de Levinas es que ya lo sabemos. Después de todo este trabajo, bueno, sabemos cómo es existir finalmente. Sabemos que se trata de una relación inherente, una socialidad primera que me inspira a, que me obliga al otro que está en mí, al otro que me dijo antes que yo me diga, etcétera, ¿no? Antes que yo pueda decir que ya era un predecir originario, original que me había dicho a mí, antes de que yo diga, ¿no? Que me dio a mí. Entonces, en ese sentido, haber descubierto, haber descrito en todo este trabajo que ha hecho Levinas, haber logrado describir ese fenómeno fundamental, inherente a mi existencia, que es el otro, la alteridad que me constituye, que me predice, que me predijo, es eh, eh, nos da la posibilidad de ahora, una vez habiendo descrito el fenómeno, podemos inspirar, ¿no? Y resolver y leer de otra manera, ¿eh? El texto del ser, el texto del existir, el texto de la vida, ¿no? Establecer la conversación de otra manera. Ya logramos describirlo, lo hemos descrito, ahí está. Bueno, ahora volvamos al mundo e intentemos, digamos, eh, aprender un poco de esa enseñanza. Yo creo que en ese sentido hay una inspiración, digamos, que nos da Levinas y que es muy valiosa. Creo que allá a esta altura, como decía muy bien Daniel, a esta altura eh, irremisible, digamos, ¿no? La pertenencia de su pensamiento a los tiempos que corren. Y es un escritor de sus tiempos también y de los siglos también, ¿no? Necesariamente. Mm. Entonces, hay que tomar la sustitución, que es la apoteosis, el momento cúlmine de la reducción levinasiana, hay que tomarlo dentro de la reducción. Es la manera en la cual está escrito y es la manera en la cual está descrito y es la única manera que tiene ese fenómeno de aparecer. Si no, no aparece. Si no, no aparece. Sin la sustitución, el rostro del otro no aparece a la luz de la fenomenología. Es necesario. Pero bueno, al mismo tiempo aparece el tercero, el que va a medir lo inconmensurable, el que va a mesurar, el que va a equilibrar lo desequilibrado de mi relación con el otro. Entonces, lo único que queda es esta inspiración al salir de la reducción y volver al mundo de cómo debemos construir una sociedad, cómo debemos construir nuestros vínculos, cómo debemos forjar nuestra relación con los demás a partir de esta inspiración de responsabilidad eh, de antes, d'avant le temps, de antes del tiempo. Bueno, Una, sí como no. a ver, yo pensaría a Levinas, ¿sí? También de nuevo en el contexto de la época en la que vivió, ¿sí? Eh, como un contexto, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, después ¿sí? Del Holocausto, etcétera, etcétera, como un pensamiento o un posicionamiento mejor, crítico a la humanidad, crítico a la irresponsabilidad. Por eso lleva, ¿sí? Esta idea de la responsabilidad a un término imposible, ¿sí? Ahora, es posible verlo,
¿sí? Porque inclusive si uno lo piensa, Levinas, en esos términos tan taxativos, uno dice, bueno, es una postura o es un pensamiento muy invasivo, es un pensamiento hasta autoritario, eh, es un pensamiento triste, ¿no? Porque me quita la posibilidad de ser yo en algo. Eh, Ahí es donde yo traería la, ¿sí? La mirada de Buber. eh, yo no lo pude desarrollar en su momento, la relación esta, ¿no? De Buber con Levinas, en donde ellos sí sabían, uno sabía de la existencia del otro y por lo menos el otro, me refiero a Levinas, tenía un respeto reverencial por Buber. Pero me parece que si uno toma los dos, eh, ¿sí? La esencia de los dos pensadores, va a encontrar cosas parecidas, ¿sí? Solo que para Buber, la, la, la- yo diría la dificultad, la diferencia, ¿sí? Entre ambos es que para Buber la relación yo-tú, ¿sí? Posee cierta reciprocidad. Hay una relación de reciprocidad. En el caso de Levinas no hay reciprocidad, ¿sí? En el caso de Buber hay simetría, en el caso de Levinas no lo hay, ¿sí? Es decir, es insuficiente, cualquier reciprocidad es insuficiente, porque la responsabilidad ética no es simétrica, ¿sí? Eh, Uno no tiene que responder al pedido del otro, ¿sí? Yo no espero que el otro me responda, inclusive no espero igualdad, no espero reconocimiento, ¿sí? Estoy obligado, más allá de cómo el otro responde, ¿sí? Entonces, eh, ahí es donde digo, me parece que se toma el concepto del otro, o el del rostro, perdón, ¿sí? Desde otro lugar. Posiblemente el rostro no sea toda la humanidad. Posiblemente el rostro sea simplemente el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. No todos. En donde en ellos no hay una relación simétrica, ni hay posibilidad de exigir una relación simétrica. Con el resto de la humanidad, sí. Entonces, permitime pensarlo en esas categorías. El rostro no es cualquiera, no son todos los rostros. El rostro no son todos los rostros. Bueno, pero ese sos vos, Daniel, ¿eh? Puede ser, Ahí, eh, digo, puede ser, puede quizás, ser. quizás esto sea en el mundo, es decir, a partir de la vuelta al mundo que hay esa discriminación o diferenciación. Pero Mm. adentro de la reducción es imposible. Yo no puedo ser solamente responsable de un rostro en particular, porque si no, no soy responsable, es otra cosa. No sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, Si vos Levinas decís sí. que sí, vos sí, puede Es ser, que es Levinas posible. tiene que ser así. Si no, no es responsabilidad. Yo creo que esta No, es sugerencia, responsabilidad es responsable a partir de la justicia. La justicia se encarga de eso. Pero en un mundo injusto hay algunos que son más vulnerables y en esa vulnerabilidad yo tengo que dar una respuesta a esos rostros. No es el rostro, sino esos rostros. es que hay algo en la responsabilidad. Yo entiendo perfectamente, es más, mi tesis doctoral tiene un poco que ver con eso. Hay algo de lo de la filosofía de la liberación, de la víctima, como justamente estas tres figuras. Eh, eh, pero, y esto, Levinas responde a esto, y no tiene otra manera, o sea, tiene que hacerlo. Y creo que la responsabilidad en Levinas es del todo rostro, pero creo que lo más interesante o lo más importante de la responsabilidad ética es en la sustitución al quinto grado. El
tipo del cual yo soy más responsable, si eso fuera posible, porque no lo es. No es posible ser más o menos. ¿Sí? Eso no. Es de mi verdugo. Ese es el tipo que yo tengo que amar o ser en la más profunda de, porque ese es el tipo que no entendió nada. Es decir, mi Está bien. responsabilidad es aún, no, mejor aún, o sea, esto lo estoy banalizando, no es así, pero mejor dicho aún, en términos metodológicos, es el quinto grado, yo de mis actos frente al otro, del acto de los otros, perdón, de los actos del otro y de los actos del otro frente a los demás, y el quinto grado, soy responsable de mi verdugo. En términos metodológicos es el punto cúlmine. Y si uno lo banaliza aún más y lo trae No, pero al todo el mundo, permitime. Soy sí, responsable del otro y la forma de expresar mi responsabilidad es la justicia en el mundo, en el mundo. Por lo tanto, ¿sí? Esa es la forma de amor, en el mundo. ¿sí? Sí, esa es la inspiración. La Sí, justicia se inspira de esta responsabilidad. Se inspira. Ahora, cuando imparte justicia, ya está midiendo algo, equilibrando algo que no lo tiene. Justamente está sí, sí. convirtiendo a Levinas en Buber, ¿no? Ahí sí tiene que haber reciprocidad, ahí sí tiene que haber, como vos lo decías en el trabajo, tiene que haber responsabilidad de un lado y del otro, pero en términos fenomenológicos, el rostro del otro aparece con esta asimétrica, inmemorial, diacrónica, anárquica responsabilidad. Aparece de una manera, así aparece el rostro, así se describe. Luego, cómo eso entra al mundo es a partir de la justicia. Ahí sí, es a partir de la justicia. Bien, preguntas. Vi que Francisco tenía algo para decir, dígalo, hermano, porque ya no tiene, es la última Ahora o oportunidad. nunca. Claro. Bueno, no, es un tema, yo creo que lo que hace Levinas es tan exagerado y tan profundo que nos pone en una especie de lectura talmúdica constante, por decirlo así. Es una dificultad a mí me parece muy difícil pensarlo. Yo creo que una de las rutas es pensar la idea de sustitución como él lo plantea en el epígrafe de otro modo que ser. Hay que preguntarse, aquí lo tengo cerquita, hay que preguntarse mi posición, eh, la justificación de mi lugar en el mundo. Es decir, es algo que no está Mm, ganado ni garantizado por hecho. Yo puedo estar incluso ejerciendo el lugar del verdugo y se puede leer la sustitución de otro modo. En términos, por eso lo decía ahí en el texto, en términos temporales, porque además también está el hecho de que, ¿qué me ha llevado a mi existir? ¿No? ¿Qué tipo de injusticias estoy olvidando con mi existencia? Están quedando en cierto modo borradas, porque además está el hecho de que aquí ya no es el rostro, sino el tercero que va a aparecer con la justicia y que en cierto modo no me va a hablar nunca directamente. Sí, esa especie de escepticismo constante que no cerraría ninguna especie de amor sobre sí mismo, lo cual es complicado, que el amor coexista ahí, pero me parece incluso muy bonito, ¿no? Que el amor nunca deje, digamos, transforme el rostro del amado en algo tan familiar que nunca pueda volvérseme contra una crítica hacia mí mismo, ¿no? De alguna forma. Bueno, pero eso ya es como una interpretación, ¿no? Una adaptación. Sí, hay una cita de Pascal de pensamientos, dice, ese es mi lugar al sol. He ahí el comienzo y la imagen de la usurpación de toda la tierra. Es que es súper es pensamiento, como se dice, asintótico, ¿no? Es el mm. pensamiento del extremo. Se ha servido como se ha podido de la concupiscencia para favorecer el bien público. Pero eso no es más que una apariencia, una falsa imagen de la caridad, puesto que en el fondo no es otra cosa que odio. Bueno, eso es para la segunda parte, es un poco más compleja. Yo ayer estaba exponiendo ese texto, y ya para terminar, para simplemente
esto sí, para mí esto es muy difícil de resolver, aún no, porque es muy difícil porque realmente es un pensamiento sin imagen, sin imaginas, es imposible. Algo que estaba leyendo ayer, estaba exponiendo el texto de la comparación entre la espiritualidad francesa y alemana, este textito que te envié, Santiago, y donde haces una comparación y dice, bueno, un poco caricaturesca en el fondo, pero que sirve para entender esto. La espiritualidad francesa va hacia la teoría de la luz pura y en cierto modo, pues ve en el matemático una realización casi mística, casi fundamental. Eso es 1933. En cambio, la espiritualidad alemana no parte de la diferencia cuerpo y alma, todo eso pues es una reducción un poquito burda en ese texto, que es muy discutible, pero que tiene su objetivo. En cambio, la espiritualidad alemana va a los abismos, atraviesa el dolor, y toma como ejemplo la montaña mágica, y vive, digamos, la mortalidad ya no como una abstracción, sino como algo que se vive en el cuerpo. Entonces, yo en ese contexto pensaba, claro, Levinas quiere, en cierto modo, esa parte de la espiritualidad alemana sin que se resuelva como se ha resuelto allí, sin resolverlo como una unidad cuerpo y alma, sino resolviéndola como una especie de imposibilidad, pero sin que esa imposibilidad devenga, y eso es muy importante en lo que planteaba Santiago, eh, reducción estética, sin que devenga figura, sin que tenga un momento sublime. Y eso también es muy, y yo le quería preguntar incluso al profesor, al profesor Goldman, bueno, a Daniel, el de los elementos judíos que hay para que eso no se, no se cauterice ni se cristalice ahí. Y ya bueno, solamente quería decir eso. Sí, no sé cómo responderte. A ver, hay una paradoja presentada en el tema de que debemos ser como Dios, ¿sí? Y si la figura de Dios es invisible, posiblemente la exigencia es al hombre de ser como Dios es ser invisible. Por lo tanto, el rostro es nada más que una figura infigurada, no sé cómo se podría decir, Ujú. pero una cosa así. Y la vivencia de ese dolor, incluso también tenía una pregunta para ustedes es el hecho de que, y esto se lo escuchaba a César Moreno, no sé si lo conocen, un filósofo de Sevilla, y decía, es un interpretador también de Levinas, que hay cosas que me parece complicado y que para resolver esta especie de pensamiento asintótico del dolor que planteaba Santiago con respecto a la sustitución, es el momento en el que él dice, en sus palabras es algo así como, y si lo interpretó mal, pues se queda en el, en el YouTube y él algún día lo verá. Es algo así como que es puntual. Son experiencias límite de la existencia. Como por ejemplo la que vive una mamá con un bebé a las 2 de la mañana y que está súper cansada y que solamente puede ser bebé, algo así. O la experiencia, él tomaba de ejemplo una estatua de una víctima y que no recuerdo muy bien cuál era el ejemplo que tomaba, pero instantes, son instantes Mm. que en cierto modo ocurren, no podemos vivir ahí no se puede vivir, pero está siempre en la inmanencia. Vivimos en el gozo. Levinas en cierto modo defiende hasta el gozo en de otro modo que ser, dice, es que el gozo es fundamental porque es ahí donde se presenta el otro como la posibilidad de de interrumpirme, ¿no? Es incluso pensado en esos términos. Son como experiencias límites, como por ejemplo la de pensar la muerte de un ser querido injustamente, ¿no? Algo así. Jesús creo que es nuestro Jesús, ¿no, Laura? Jesús Moreno. Moreno es nuestro Jesús, claro, amigo de la casa. Si lo ve, le manda un abrazo. ¿Cómo no lo vamos a conocer? Es más, No, él pero me ha es que mandado. creo ¿Me que estoy dijiste otro confundiendo o no? nombre, ¿no? Francisco Jesús Moreno dijo. Moreno. Moreno San. Dijo Moreno. No, César No, Moreno. César, claro, no. No, es Ah, otra persona, creo. pensé que era nuestro Moreno. No, no lo conozco. Dale al César lo que No, es del César y a Jesús lo que es de Jesús. yo quiero decir una cosa con respecto a esto.
porque no porque no esté de acuerdo con tu reflexión, Francisco, pero sí con una cosa que yo insisto todo el tiempo. Eh, no son situaciones límites. Nosotros no estamos en un terreno límite. Pero sí es muy importante entender que estamos en el terreno de la descripción. Describimos en fenomenología. Levinas describe, no se imagina, o sea, no se trata de prescribir situaciones y cómo actuar frente a situaciones. Él espera, y quizás la Torá haga ese trabajo, pero no lo creo, o sea, él espera que después con esto nosotros hagamos algo, pero eso ya es prescripciones. Él lo único que hace es, o en todo caso la fenomenología, lo único que puede pretender hacer es describir, Correcto. describir cómo aparecen los fenómenos, en este caso, este en particular, que es el de la alteridad del rostro, etc. Para Pero es una describir descripción hay de lo ciertos límite, ¿no? pasos, para describir hay ciertos pasos que hay que llevar a cabo, tenemos que poner ciertas epoge en juego, hay que ordenar un poco para justamente como dice Marion, Claro, yo lo que diría es, un son, segundo, des- sí, termino. Despegar trascendencias. Perdón, despejar trascendencias. Hay que despejar trascendencias para ir a la cosa, ¿no? Correr las trascendencias e ir a la cosa. Cuando vamos a la cosa, lo único que hacemos es describirlo. Las prescripciones vendrán en otros planos, en otras instancias, pero es muy importante, no se imagina una situación límite. No, pero Esta sí, es la manera a partir de la cual la alteridad del rostro se manifiesta. No hay muchas. Esta es la única. No es una pero situación límite o no. no, sí, límite con límite quiero decir aquello que tú dices de la quinta red del quinto momento. No es Eso es, límite. a eso, límite en el sentido no, bueno, yo a lo mejor es con la idea de límite, pero yo estoy de acuerdo, él no prescribe, pero sí escribe desde la obsesión, como él dice de otro modo que ser. Es decir, él va si es un pensamiento asintótico Pero es que así. va en busca, El que va en otro busca, m'obsède. Autrui m'obsède. Es el otro me así. obsesiona, claro, claro. Entonces Pero ahí es así. la descripción deviene responsabilidad. Y casi Es que que la escritura deviene responsabilidad misma hacia el otro, de otro estas modo que ser. palabras, no, otra pero es cosa, correcto, Francisco. perdona, solo lo siguiente. Parece que, a ver, es una buena definición de fenomenología. Descripción, pero yo diría de lo ordinario, no de lo extraordinario. Cuando Mm. Francisco trae los casos sin límites, es una descripción de lo extraordinario, sobre lo cual la fenomenología no se hace cargo. Se hará cargo otra filosofía, que es Kierkegaard. Kierkegaard se hace cargo de lo extraordinario, pero no de lo ordinario. Lo ordinario es descripción de fenomenología. Mm. No sé qué decir con respecto a eso. No sé si me voy a meter mucho, pero en todo caso, la fenomenología es la escisión entre lo ordinario y lo extraordinario. La actitud fenomenológica, la actitud filosófica es justamente ir a las cosas mismas de alguna manera. Lo Por eso igual ordinario. extraordinario, todo eso, no sé, pero creo que no importa tanto. Sí entendemos de qué hablamos cuando hacemos fenomenología. Lo que yo quiero decir es que en fenomenología, como estamos describiendo cosas que no han sido descritas, aparece la creación necesaria de una gramática, Mm, de palabras nuevas. Entonces, cuando decimos obsesión, que el otro me obsesiona, no está diciendo obsesión, está describiendo la manifestación de el otro que está en mí, que me precede, etcétera. Me obsesiona, pero no es una cuestión de que yo o sea, no sí, estamos no, no es justamente hablando psiquiátrico. No es del mundo. psiquiátrico. Claro, claro. Estamos hablando de cómo se manifiesta este fenómeno y buscando las palabras para describirlo de la mejor manera, pero esa palabra, cuando Mm. estamos dentro de la Pero reducción, no es, tiene el valor que en no, el claro, mundo tiene. totalmente, totalmente, pero la obsesión, sí que, no sé si estarías de acuerdo en decir que su capítulo de obsesión radica precisamente en que
toda la descripción nunca me va a permitir alcanzar o, en cierto modo, remplir, y no por esa injusticia, aquello que pretende, ¿no? Es decir, la obsesión radicará al fin y al cabo en una desborde de la descripción, algo así, ¿no? En un desbordamiento de la descripción. Pero es una manera de escribir. O sea, es Sí, importante. está entre los dos. Esto Sí, es estoy un de acuerdo. lenguaje. Sí, Yo lo así divido escrito. siempre en Ujú, términos de reducción. Un lenguaje es nociológico en Husserl. Ese es su lenguaje. Y ahí hay palabras que mamita. En totalmente. el lenguaje ontológico de la descripción heideggeriana, también hay palabras que mamita. O sea que, digo, hay palabras que solo se entienden en ese contexto. Levinas no solo hace lo mismo, sino que está obligado a hacer lo mismo porque es un paso atrás con respecto al ser. Va a describir cosas que hasta ahora no tenían descripción. Entonces va a tener que recurrir, pero ninguna de esas recurrencias o esa necesidad de él de evocar cierto lenguaje, ninguna va a ser prescripción. Ninguna va a Ah, no, prescribir totalmente, absolutamente nada. Todo totalmente de es acuerdo. describir. ¿Y cómo aparece? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Ay, ¿cómo? Solamente. No Mm. hay injusticia, por ejemplo. Eso es una palabra que en el mundo significa una cosa. Adentro de la reducción a la eticidad levinasiana es otra. Es otra. Es como auténtico y inauténtico Heidegger, ¿no? O apropiado e inapropiado. Son cosas que tienen que ver exclusivamente con la descripción fenomenológica llevada a cabo y que solo se refieren a eso. ¿Por qué? Porque cuando entramos en reducción suspendemos todos los valores del mundo, sobre todo el significado de las palabras. Sobre todo, eso está suspendido. No hay más. No hay gramática, no hay lógica, no hay matemática. Es otra historia. Entonces hay que entenderlo eso muy profundamente. Es muy difícil Soy yo. porque de pronto Levinas está plagado de estas, ¿será? En adentro de la reducción a la eticidad levinasiana son meramente características fenomenológicas. Meramente. ¿Y Nada más. tú no ves Parece que es posible, otra cosa, pero no lo es. y tú no ves posible que de alguna forma ciertos modos de reducción no se puedan cerrar? Bueno, sí, pues, pero entiendo lo que quieres decir. Habría que pensarlo. Sí, sí, ¿Vio, sí. vio maestro como a mí me tutea y a usted lo trata de usted? ¿Se da cuenta quién es el ¿Vio? maestro acá? Sí. ¿Eh? Yo no lo quise decir, Bueno, pero bueno, lo dijo usted, Santiago. bueno, si Perdón, no hay perdón, más, Santiago. eh, yo muy feliz. ¿Hay anuncio de cómo sigue esto o todavía está en bambalinas, maestro? Está todo en bambalinas, ¿sí? Pero siguen en el ámbito de la responsabilidad, de la justicia, qué sé yo, en estas cosas que, Hay algo como un to be continued. Acá lo decimos claro, frente a la claro, autoridad máxima del Centro de Hermenéutica, que es Laura. Hay un to be continued aún indeterminado, pero continuará. sí, 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 sí. Sí, se lo mandaremos con tiempo para que puedan anotarse, dejarse los días libres, seguramente. Muchísimas gracias a todos, sobre todo Bueno, a Daniel, a Laura, al a todos, centro a todos. Ha y a sido ustedes que están un acá, placer. a Betty, a Francisco, Joaquín y a todos los que estuvieron durante estos encuentros. Eh, Muchísimas gracias, de verdad. muy agradecido. Bueno, muchas gracias, Santiago, Dani, bueno, a todos y a todas las que acompañaron, bueno, y estudiaron para estos seminarios también, para este seminario. Bueno, buen descanso en el receso invernal y seguimos en contacto. Chau, Seguimos Adiós, chau. el cuatrimestre que viene. Adiós, adiós. Chau, Adiós. adiós, Chao. gracias. Adiós.